Mineros de la NASA que trabajan en secreto en Marte han encontrado una cueva de 3 millones de años de antigüedad. Lo que había ahí fue aterrador. Ay, todos los días en Marte se sienten casi iguales hasta la noche, con tormentas de polvo golpeando contra los refugios de acero de la Vista Theta, esa colonia minera en utopía plenicia, obligando a cerrar las persianas y ocultando el horizonte rojo tras densas nubes. Mi turno comenzó con el sonido de la alarma de la estación meteorológica, nada dramático para la mayoría. Habían personajes con trajes de minero con el rostro medio oculto reunidas alrededor de las pantallas portátiles. Ignoraban el viento e intercambiaban rumores y bromas sobre el pago de las horas extras, y que estar aquí en el planeta rojo debía ser considerado de alto riesgo. Yo soy geólogo en mi ciudad, pero no el tipo de científico héroe del que se oye hablar después de las grandes misiones en la NASA. Solo soy otro tipo con gafas que prefiere buscar rocas a charlar sin importancia. Entonces, Marte me daba una vía de escape de un lío personal tan aburrido que ya casi ni pensaba en mí. Aquí mantenía la cabeza baja, estudiaba datos sísmicos para la corporación y dejé que el pasado se pudriera en algún lugar de la Tierra. Esta noche yo quería que el mundo siguiera siendo aburrido, pero no tuve éxito. A las 3 horas de mi turno, mientras supervisaba la operación de perforación, noté que los números empezaban a fluctuar. Las lecturas saltaban y pitaban como si algo latiera bajo la superficie. Yo fruncí el ceño. El taladro no debería haber encontrado nada nuevo en al menos otros 20 metros. Sin embargo, la retroalimentación tembló tan violentamente que casi se me derrama el café. Riley era el capataz de la mina. Estaba a cargo de la extracción esta noche. Sus botas resonaban por el pasillo mientras daba órdenes. «Chicos, escúchenme. Hemos perforado un agujero», gritó resonando en las paredes del pasillo donde siempre se acumulaba la condensación húmeda. Él me saludó desde la sala de control golpeando una pantalla táctil con una mano enguantada. «¿Tú ves esto?», dijo. Yo entrecerré los ojos para mirar el monitor con el corazón latiéndome con fuerza. Las señales se veían extrañas, no como una bolsa de gas ni como una roca derrumbada. Era más bien un vacío más profundo que cualquier cosa con la corteza cartografiada en Marte. Ahora me temblaban las manos. «Oiga, tenemos que dejar de perforar, eso no se ve nada bien. Hay posible riesgo de colapso». Entonces Riley puso los ojos en blanco, murmurando en voz baja. «Ya sé que el protocolo dice que cerremos, pero la empresa quiere resultados. La semana pasada dijiste que nos detuviéramos, así que perdimos 2 días de producción», dijo. «Ahora el jefe de arriba cree que debemos reducir la cuota». En el pasillo principal las luces parpadeaban mientras la tormenta allá afuera empeoraba. Un polvo anaranjado se remolinaba entre las grietas del escudo exterior. Él se presionó el auricular murmurando algo con alguien en la cubierta superior. Detrás de él el resto de la tripulación, con Williams, Carter y 2 jóvenes ingenieros, estaban encorvados sobre tabletas, esperando la orden de Riley, el capataz. La retroalimentación del taladro emitió un gemido. La computadora emitió una serie de códigos de error, emitiendo una advertencia sobre una cavidad no reconocida bajo la plataforma, y luego me dio un vuelco el pulso. Yo sentí la necesidad de correr, lo cual nunca es buena señal para alguien cuyo trabajo depende de mantenerse firme, y se escucharon gritos desde arriba. La empresa presionaba para terminar. Riley apretó los dientes y repitió la orden con el ceño fruncido. «Ahora, chico, yo te recomiendo que mantengas la presión y sigas perforando», gritó mientras el vapor se elevaba hacia el aire viciado de Marte. «Nos ocuparemos del vacío si se agrieta. Los datos indican que es estable, así que no tendrás ningún problema». Me di cuenta de que ahora me sujetaba la muñeca con demasiada fuerza. 10 minutos después, escuché el taladro romperse. A través de mi monitor las señales se apagaron. Luego, una a una, las cámaras del casco se encendieron, enviando imágenes borrosas de algo inmenso.
algo que no debería existir. ¡Hay una rotura en la tubería!, gritó Carter. «Necesitamos apagarlo por completo, ahora», dijo, pero Riley lo ignoró con la vista fija en los datos. Había una cavidad, pero el suelo bajo la plataforma crujió y un temblor recorrió la estación. Sonaron las alarmas. Toda la cubierta se estremeció, haciendo que las tabletas y vasos cayeran al suelo a través del cristal. Afuera, una densa capa de polvo se arremolinaba, ocultando casi por completo la plataforma de perforación, ahora medio hundida en la tierra roja. Yo tragué saliva con dificultad. Observé la transmisión en vivo mientras la cámara del casco de Carter se ajustaba a la poca luz, y yo lo vi. Se abrió una caverna negra e interminable, rodeada de piedra, con un brillo azulado, más profunda de lo que las cámaras principales podrían alcanzar, y en el borde había algo raro, inmenso, algo con formas de dedos que se extendían hacia el cielo. Yo vi temblar las manos de Carter, y nadie habló durante un instante. Entonces Carter se decidió susurrando apenas audible: «¡Santo cielo! Esto es una estructura, no es algo natural». Los mineros guardaron silencio. El mundo exterior estalló en una nube de polvo. Riley me espetó con voz ronca: «Oye tú, ¿querías un descubrimiento? Bueno, ahora ya lo tienes. Alerta a la cubierta superior y envía esto al mando. Necesitamos transmitir ahora». Yo busqué mi transmisor luchando contra el pánico creciente. «Cubierta superior, a mando. Hemos penetrado una caverna grande, no anómala», dije. Detrás de Riley, el joven William se adentraba en la oscuridad, con su linterna trazando las paredes. La roca tenía surcos, infinitos surcos grabados con patrones que intenté descifrar. Ahora mi mente corría. Nada en la geología marciana explicaba una caverna de este tamaño, y mucho menos una con marcas. Parecía un tipo de catedral excavada en piedra viva, simétrica y casi deliberada. Entonces el mando respondió con voz monótona pero preocupada: «Aseguren el sitio, esperen al equipo de especialistas, y que nadie entre hasta que nosotros lleguemos», dijo. Riley gimió porque odiaba esperar. «No vamos a dejar que la competencia se apodere de esto, así que prepararé un equipo, prepárense todos». Él ladró accionando un interruptor y yo lo dudé. El protocolo decía que nosotros debíamos alejarnos, pero el capataz, como siempre, anuló el sistema para que la corporación hiciera lo que quisiera, ya fuera un descubrimiento o un fracaso. Sentí un escalofrío en la espalda. Los mineros se pusieron los trajes. Yo me uní a ellos con un dedo nervioso oculto tras una visera. Me temblaban las manos, y yo no dudé, no de emoción, sino de profunda inquietud. Esto no se parecía en nada al trabajo habitual. Descendimos a la brecha y la escalera parecía interminable. Cada escalón resonaba. El haz de la luz de mi lámpara barrió una arquitectura imposible. Arcos que rozaban el techo a 40 metros de altura, filigranas talladas y pilares imposibles vetados de mineral metálico azul. La mitad del grupo se quedó boquiabierto ante la vista. Las paredes zumbaban. Un sonido bajo y lento, como un latido desfasado del mío. No era una maquinaria. A cada metro el sonido se hacía más intenso, apretándome los oídos. Y Riley nos llamó. «¡Miren esto!», susurró trazando una línea de surcos tallados profundamente en la piedra. Miles de ellos se entrecruzaban en cada superficie como cicatrices en piel vieja. Yo me arrodillé rozando las marcas con los dedos. Parecían desesperadas, inclinadas como si algo raspara hacia afuera, no hacia adentro, y sentí una nueva punzada de horror. Alguien o algo intentaba salir. Las palabras me supieron amargas. Más adentro de la caverna, William encontró algo más. «¡Chicos, por aquí!». Nosotros nos reunimos al pie de un pilar donde a la sombra un caparazón yacía retorcido en el polvo. Había algún tipo de armadura biológica, huesos soldados al metal, moldeados para adaptarse a algo no del todo humano. El casco extraño estaba hecho de una caja torácica,
abierta de par en par con la abertura mirando hacia la superficie. Nadie dijo nada. Riley buscó su kit de muestras. Mantuve mi linterna enfocada en el caparazón, temeroso de que se moviera. Nosotros solicitamos un análisis de datación. Yo esperaba 1000 años de antigüedad o quizás 2, pero el resultado me tomó desprevenido. Esta cosa apuntaba a tener 3.2 millones de años. Riley soltó una sonrisa ahogada. Es un fallo informático, vuelve a ejecutarlo. Le falló la voz, y yo miré el techo. El zumbido se elevó casi recorriendo mi cuerpo. Por el rabillo del ojo vislumbré el visor de Carter reflejando los rayos azules de la caverna, pero algo más brillaba ahí detrás de él. Era una silueta, una sombra moviéndose contra la pared del fondo, alta y esbelta. Esta desapareció antes de que pudiera parpadear. Carter se quedó ahí paralizado. Yo me giré. La lámpara se balanceaba lentamente y el corazón me latía con fuerza y mis pulmones crujían, pero la sombra se había desvanecido. Solo quedaba el vacío de la piedra, zumbando y palpitando de vida. Nosotros regresamos en silencio, con la mente ocupada en pensamientos a medias. A cada paso, una pregunta estaba flotando en el aire sobre lo que habíamos descubierto y lo que podría estar aguardando, aún enterrado bajo la fina piel de Marte. Subir de vuelta desde el foso fue como salir de un sueño, con el cuerpo rezagado tras la mente. Arriba, la visión de Ceza se estremeció. El viento golpeaba el metal. El polvo golpeaba cada superficie mientras me quitaba el casco. Tenía los dedos entumecidos por el frío y los nervios. Los rostros se reunieron bajo las intensas luces y todo quedó en silencio, con la misma pregunta en la mirada. ¿Acabábamos acaso de encontrar pruebas de que no estamos solos aquí? Ese caparazón lo dejamos sellado en un contenedor, guardado en el laboratorio de la SEC, mientras el equipo de mando descifraba el protocolo. De vez en cuando descubría que mi mirada se deslizaba hacia la puerta entre el miedo y la esperanza de que se hubiera abierto de golpe. Yo no podía dormir. No para mí ni para nadie en la cubierta superior. La noche se convirtió en la mañana mientras la mayoría de la tripulación se inclinaba sobre los monitores. Yo deambulé en el pasillo con el eco de mis botas en la quietud. Pasé junto a Jackson, el ingeniero cuyos dedos recorrían rápidamente los planos mapeando la estructura de la catedral. Todos evitaban las conversaciones intrascendentes. Lo que habíamos encontrado se aferró a nuestras mentes como viejos miedos, más difíciles de sacudir que el polvo marciano de mis botas. Al mediodía llegó una oleada de visitantes, trajes con la impresión de la alta dirección corporativa con mirada penetrante, tono aún más agudo, y con ellos llegaron funcionarios del gobierno con acentos recortados e insignias, con una oleada interminable de autoridad. Recorrieron la estación inspeccionando la brecha, intercambiando teorías susurradas a puerta cerrada. La doctora Maya, su investigadora principal, se acercó con paso rápido, con el cabello recogido y los ojos brillantes, calculados. «Cuéntenme todo lo que vieron», me ordenó con el cuaderno en la mano y un bolígrafo listo. Yo le conté sobre las vetas azules, las tallas en espiral, la concha vacía que descansaba en la base del pilar. Y mientras yo describía la luz brillante, Maya cambió de compostura. Ella me presionó con preguntas mordaces. ¿Tú tocaste algo más? ¿Oliste algo raro? ¿Cómo fue el zumbido? Descríbelo de nuevo. ¿Acaso se sentía vivo? Dijo. Sí, así es, dije evitando su mirada. No quería parecer desquiciado. Me ceñía a los hechos, tragándome la inquietud, y ella continuó tomando notas con una letra frenética. Tras ella, los demás investigadores entraron a la mina con una expresión seria, con gruesos equipos negros, murmurando una jerga técnica que parecía extraña incluso aquí en el planeta rojo. Durante horas bajaron el equipo por la escalera, con espectrómetros, cámaras termográficas y sensores de radiación. A ninguno de los mineros se nos permitía bajar. Riley se burló de sus trajes protectores, murmurando en voz baja sobre la paranoia y la gente que nunca había hecho trabajo de campo.
pero el zumbido también lo encontraron. Uno a uno, cada traje salió del foso más silencioso, con el rostro pálido, algunos incluso mirando por encima del hombro como si esperaran sombras. Llevaron el armazón al laboratorio principal y observé a través del cristal cómo el equipo de Maya escaneaba cada ángulo, con láseres que revoloteaban sobre hueso y metal antiguos. Los instrumentos parpadeaban ahora, luchando por procesar el material desconocido. Era más denso que el plomo, más frío que el hielo, pero registraba una leve radioactividad, una señal extraña a cualquier cosa en la Tierra. Alrededor de las 3 de la tarde sonaron las alarmas del laboratorio 2. Jackson entró corriendo con la llave inglesa en la mano. Yo lo seguí con el pulso acelerado a través de los cristales. Aparentemente, una losa de piedra marciana extraída de ese agujero había empezado a latir y zumbar de forma audible, vibrando con tanta fuerza que hizo que montones de viales se volcaran. Las linternas parpadeaban mientras brillaban líneas azules, venas palpitantes arremolinándose en el mismo patrón que había visto grabado en la pared del pozo. Entonces un ingeniero retrocedió negando con la cabeza. «No se está respondiendo esa cosa». Maya lo miró fijamente y luego anunció: «No hay que tener más contacto con esa cosa, solo hay que observarla». Esa noche un sueño intranquilo se apoderó de la estación. Yo intenté encajar las piezas, la catedral, las tallas, la concha, el resplandor, todo girando en torno al mismo abismo. ¿A qué estaba reaccionando esta cosa? ¿Acaso estaba viva o estaba esperando? Después de la medianoche, la crisis se agravó. Un sonido de baja frecuencia recorrió toda la estación, con máquinas, paredes, incluso huesos pareciendo vibrar con él. Toda la tripulación se despertó sobresaltada, confundida e inquieta. Yo corrí hacia la cubierta central con la mitad del equipo. Riley levantó un medidor. Las lecturas se dispersaron más allá del rango normal, oscilando entre los límites. Apenas yo podía oír mi respiración por este ruido. En el perímetro exterior de la estación los sensores parpadearon en rojo. Algo se estaba moviendo en la tormenta. Jackson se aventuró en el pasillo exterior con un traje grueso, observando a través de una ventana mugrienta. El polvo marciano se remolinaba en grandes olas, pero ahí inconfundible había una luz azul que se filtraba por las grietas del suelo, dibujando patrones alrededor de la brecha. «¿Qué es esa cosa?», susurró alguien. «Esto puede ser una advertencia», contesté. La corporación envió una transmisión cifrada y urgente solicitando protocolos de aislamiento. Se ordenó el cierre del sitio Theta. «Que nadie salga y que nadie entre», decían. La seguridad cerró las puertas y colocó guardias en cada salida y activó las alarmas. La mañana entró con dificultad. El foso estaba restringido. El laboratorio era ahora una sala de guerra. Los rostros estaban muy sombrios, y Maya discutió con el mando con la voz tensa como si hubiera fricción. «Necesitamos mapear la anomalía antes de que se desestabilice las instalaciones», ella insistió, pero los altos mandos querían primero la contención, luego el reconocimiento. El capataz discutió con los altos mandos sobre los discursos, advirtiendo sobre la presión en la plataforma de perforación. Las quejas cayeron en saco roto. De repente, Jackson salió del laboratorio agarrando una tableta. «¡Miren esto!», proyectó un escáner. Ahí habían superposiciones de planos, escaneos profundos enterrados bajo esta catedral. Nuestros escáneres habían captado imágenes irrefutables, 5 diseños urbanos perfectamente alineados, tallados con la roca marciana millones de años antes. No fue al azar, sino deliberadamente. Estaban en Nueva York, El Cairo, Pekín, Moscú y Londres. El equipo de Maya se quedó boquiabierta. Fue como una planificación urbana, humana. ¿Pero cómo? Contemplé las imágenes con un horror gélido apoderándose de mi pecho. «No hay nadie vivo aquí», susurré. «Ningún ser humano nos precedió. Entonces, ¿por qué existen estos patrones de ciudades bajo la superficie de Marte? ¿Ah?», dije, y el mando ordenó el confinamiento. Se restringió toda la comunicación digital.
Se monitorizaron todas las pantallas. Incluso nuestros mensajes personales fueron bloqueados. Habían miedo a filtraciones, miedo al pánico. Afuera, la plataforma de perforación permanecía en silencio. 2 ingenieros debatían si la brecha podría estar extendiéndose, si las señales indicaban un movimiento del terreno o algo más deliberado. ¿Acaso quizás estaba ensanchando la abertura del pozo o se trataba de algo ahí abajo, escarbando? Yo deambulé por pasillos oscuros con los pensamientos dándome vueltas. Tal vez habíamos perdido algo que debería haber permanecido ahí durmiendo. Quizás el caparazón azul antiguo y roto era una advertencia, no de los marcianos, sino de otros seres más antiguos que el propio Marte. Poco después de las 2 de la mañana, mientras miraba a través del cristal del laboratorio, el zumbido cesó. La estación quedó en silencio, más pesada que cualquier tormenta de polvo que pudiera presionar el acero. Mi pulso latía con fuerza y por un breve instante todo se quedó en calma. La voz de Maya crepitó por el intercomunicador rompiendo el silencio. «Oigan, tenemos un problema. Traigan a todos al laboratorio. Ya, ya, ya». Yo corrí y la mitad de la tripulación también. Al otro lado del pasillo vi a Maya de pie bajo una luz intensa, con el rostro pálido como la corteza marciana. Sus manos temblaban sobre las lecturas en la pantalla. Había nuevos e impactantes escaneos en las profundidades de la piedra. No solo planos de la ciudad, sino ahora algún tipo de movimiento caminando, algo cambiando, retorciéndose, tan antiguo y desarrollándose bajo la estructura. Maya levantó la vista y su voz apenas era un susurro diciendo: «Esa cosa está despierta». Ese fue el momento en que la visión de Theta cambió para siempre. La declaración de Maya quedó suspendida en el aire, con un peso invisible que aplastó cualquier esperanza a la que nos aferráramos. Cuando alguien afirma que algo enterrado millones de años ahora está despierto, los argumentos se evaporaron. Jackson, normalmente el bocazas del grupo, no dijo nada. Rayleigh simplemente se aferró a la barandilla junto a la puerta, con los nudillos blancos como un fantasma. Las luces del laboratorio zumbaban sobre nosotros, inundando la habitación con una brillantez deslumbrante. Las pantallas brillaban con vetas arremolinadas de mis escaneos anteriores, pero ahora esos patrones azules ondulaban sobre una franja más amplia de la corteza marciana. Los motivos de la ciudad, esos diseños imposibles, cambiaban en la pantalla, transformándose y fusionándose. Parecía como si una mano reorganizara los mayores logros de la humanidad con un solo propósito. El equipo de Maya intentaba mantenerse ocupado, realizando pruebas químicas y tecleando en sus computadoras. Su concentración era como un escudo contra la ansiedad que los atenazaba. Yo observé a través del cristal la antigua concha, pensando en el destino de la criatura que lo hubiera portado. La idea de que algo pudiera dejar tras de sí una advertencia tan precisa me hacía sentir insignificante. La seguridad se había duplicado desde que se propagó la anomalía. Los equipos vigilaban las esclusas de aire situadas en cada puesto de control. Ya nadie se reía. Las bromas nerviosas habían acabado. La desconfianza ahora crepitaba en los pasillos, no solo hacia los forasteros, sino entre nosotros. La transmisión llegó más tarde por la mañana. El mando insistió en que se estaba evaluando una evacuación completa. Maya se negó erguida contra el latón. Afirmó que era vital estudiarlo más, pero le temblaban las manos en la espalda. Nadie podía dormir. No se comían completas las comidas. Habían demasiados deambulando, buscando algo para distraerse. Los rumores se extendieron, y algunos susurraban sobre voces con el zumbido, siluetas que se movían rápidamente en el polvo marciano. La mayoría guardaba silencio, temerosos de que esas conversaciones pudieran provocar pánico o provocar burlas. Jackson, en cambio, me acorraló mientras revisaba los informes de los sensores en mi oficina. Llevaba el cansancio como una segunda piel, con los ojos inyectados en la sangre y la mandíbula apretada. «¿Crees que de verdad esto se mueve?», preguntó con voz áspera, sintiendo con los datos, y yo dudé. Podría estar cambiando debido a la perforación o tal vez, dije,
Yo me quedé en silencio, sin ganas de terminar la idea. Él se acercó más en voz baja. Maya me dijo que los patrones están cambiando. Esto no es aleatorio. Es como si se estuvieran comunicando, como si reescribieran la roca, dijo. Yo revisé las nuevas imágenes esa mañana. Los contornos de la ciudad ahora tenían nuevos detalles. Espirales fractales que se ramificaban desde los bordes, conectando puntos de vista dispersos. Yo recorrí las raíces con el dedo, sintiendo un extraño escalofrío. En algunos lugares las marcas se retorcían, formando algo parecido a escribir un guión ininteligible. Rayleigh reunió el equipo al mediodía. Tenemos que bajar de nuevo y ver qué rayos está pasando. Si lo que se mueve allá abajo está vivo, tenemos que documentarlo. No podemos esperar a que los superiores nos den un permiso, el capataz declaró. Y luego Maya argumentó con la voz entrecortada por el miedo. No estamos listos, capataz. Nos hace falta información. Si bajamos y activamos el sistema... Pero luego el capataz le interrumpió. Ya lo sé. Si nos quedamos aquí entonces perderemos la magnífica vista. ¿Y tú sabes qué hará el comando? Lo van a enterrar. Fingirán que nunca sucedió, dijo. Yo luché con mi conciencia. El protocolo había sido mi ancla durante días, pero ¿qué haces cuando la única constante es la incertidumbre? El plan 1 de Rayleigh era distribuir el equipo. Yo me puse el traje, y mi casco se sentía más pesado de lo habitual, como una barrera y prisión. El descenso hacia la brecha fue peor que antes. El zumbido ya no era un pulso débil. Me presionó haciéndome vibrar los dientes y oprimiéndome el pecho. Rayleigh iba adelante, con la linterna parpadeando al llegar al suelo de esta estructura. Jackson se quedó atrás, murmurando sobre el pico de su escáner. Nosotros seguimos los nuevos túneles tallados a lo largo del muro oeste. Carter iba por detrás, con la vista fija en su sensor de movimiento. La pantalla registraba tics a medida que nos adentrábamos. Yo mantuve mi lámpara fija en el camino, contando los grabados en la piedra. Ahora era diferente. Los espirales se volvían más gruesos, más nítidos, con arcos que se curvaban, de maneras que sugerían intención en lugar de decadencia. Entonces un ruido repentino rompió el silencio. Un estrépito de nivelación resonó a nuestra izquierda, y Carter giró su lámpara hacia el sonido. Un trozo de la pared se había derrumbado, revelando una cavidad revestida de fragmentos espejados. El resplandor azul se intensificó, reflejando espirales en nuestros trajes y en el cristal de nuestros visores. Yo entrecerré los ojos para distinguir las formas del interior. Habían artefactos angulares que parecían llaves o huesos. Jackson entonces agachó para investigar con el escáner, emitiendo pitidos erráticos mientras buscaba una astilla. Pero esta cosa se le había escapado de las manos como si estuviera magnetizada. Entonces Carter maldijo y retrocedió. «Carajo, nada debería moverse así», dijo. Rayleigh nos indicó que siguiéramos, decidido a no dejarnos vencer por el miedo. Entonces nos adentramos más y más cruzando un umbral. El techo de la arquitectura se arqueó aún más, estrechando el aire y dificultando la respiración. Incluso con nuestro suministro de oxígeno, el zumbido se volvió más agudo, como una advertencia, y por fin encontramos la esencia. Era una deidad que se alzaba como una piedra, de 6 metros de ancho, tallada con las mismas espirales y planos de la ciudad. En su centro yacía otra concha, más grande, fusionada con nervaduras metálicas y nodos cristalinos que brillaban tenuemente en azul. Maya la miró con los ojos abiertos. «Es de la misma especie, hecha para durar», dijo. Yo di un paso adelante y el zumbido me sacudió los pensamientos. Al extender la mano, mis dedos rozaron el borde del caparazón, provocando una descarga estática. Mi visor se quebró con una oleada de frío y tuve un dolor punzante en los ojos. Por una fracción de segundo vislumbré un recuerdo, un horizonte que se retorcía en ángulos extraterrestres. Eran 5 ciudades superpuestas en la meseta marciana, llenas de movimiento imposible. Luego la visión se desvaneció y yo jadeé retrocediendo y mareado, aturdido. Jackson me agarró del hombro para mantener el equilibrio. La voz de Rayleigh resonó como bajo el agua.
¿Estás bien, hombre? Yo asentí aturdido y la concha volvió a latir con venas azules que se remolinaban como los patrones de una ciudad. La mano de Maya flotaba junto a un nodo brillante. La tocó y el zumbido se atenuó. De repente, los planos en la piedra de allá arriba parpadearon. Puntos de luz que conectaban a través del suelo y el techo estaban unidos. Una constelación de lugares humanos mapeados en una roca marciana. Las conexiones se sentían muy familiares, casi personales. Jackson estudió las señales con voz temblorosa. Estamos haciendo que responda, mira. Y las imágenes ondulaban a través de los nodos de cristal, con patrones que se reorganizaban de ciudades a espirales, y redes que no podíamos comprender. Entonces, el traje de Carter registró un pico. Se tambaleó y aterrizó torpemente sobre la piedra. Era demasiado fuerte. Nosotros retrocedimos con la adrenalina al máximo. Y luego Maya ordenó: «Deben cortar las señales y retírense todos». Tras decir eso, corrimos de vuelta a la escalera, con el corazón latiendo con fuerza. El zumbido nos persiguió durante todo el ascenso. Cuando finalmente entramos en el laboratorio de la superficie, todos estábamos conmocionados sin aliento. Entonces el capataz espetó: «La próxima vez mantendremos la línea. No habrán más ondas imprudentes». Maya se miró las manos. Algo había cambiado en esos ojos. Era como si hubiera vislumbrado el borde de algo vasto y aterrador. La brecha ahora se había agrandado. Las ciudades volvieron a iluminarse en nuestros escáneres con más detalle que nunca. Estábamos cambiando algo bajo Marte. Yo me pregunté con el corazón roto si aquella cosa ancestral que dormía en la piedra nos estaba observando, reaccionando a nuestra presencia. Y en el fondo temía lo que pudiera venir después. Yo no pude dormir esa noche. Yacía en mi litera con todos los músculos zumbando y la mente absorta en imágenes de espirales azules, ciudades imposibles fundidas con la piedra marciana. El aire a la vista de Theta se sentía más denso que nunca. Incluso el zumbido, que se había desvanecido durante horas, se filtraba de nuevo por tuberías y paredes débiles, apremiantes, siempre presentes. Llamaron a mi puerta cerca del amanecer. Yo me sobresalté con el corazón acelerado. Era Carter, con la mirada perdida y una voz apenas en susurro, pero urgente. «Ven a la sala de comunicaciones. Maya nos está llamando». Él me instó, así que me puse una chaqueta y lo seguí, pasando junto a rostros cansados, todos lanzando miradas furtivas, susurrando preocupaciones que temían expresar en voz alta. Dentro de la sala de comunicaciones, el equipo estaba reunido alrededor de la consola principal. Las pantallas parpadeaban con ráfagas de estática y patrones azules fantasmales que se parecían demasiado a lo que habíamos visto grabado en las profundidades. Maya estaba de pie junto a un altavoz de transmisión silenciado, con un hombre pálido y de aspecto recortado del mando en la señal del video. «Recibimos la señal», anunció Maya, con la mirada fija en un conjunto de espectrogramas de frecuencia. «Se alinean con los grabados que descubrimos. Es casi como si...». Ella se quedó en silencio buscando la palabra correcta. Entonces Jackson, encorvado detrás de Maya, me miró con preocupación. «Es casi como si nos diera algún tipo de instrucción». Ella terminó. Carter reprodujo un sonido bajo y tembloroso. Era demasiado estructurado para ser aleatorio. La frecuencia rebotaba con un ritmo preciso. Habían diagramas superpuestos apareciendo en los monitores, descomponiendo el patrón y repetían los planos de la ciudad. No exactamente, pero lo suficientemente parecido como para sugerir planos de algo más que edificios. Maya, con la voz apretada, voló sobre los controles. «Nadie fuera de esta sala se debe de enterar de esto, no hasta que entendamos qué quiere», dijo ella. La estación cayó bajo un nuevo tipo de alerta y se revisó la seguridad en busca de filtraciones. Los mensajes cortaron todas las conexiones no esenciales. No hubo llamadas ni transmisiones abiertas fuera del comando. A pesar del confinamiento, era evidente que algo más había despertado bajo nuestros pies. Afuera, el horizonte rojo se había oscurecido, más que la noche marciana. El polvo se negaba a sentarse y el destello azul de la brecha era visible a través de las ventanas de la sala de control principal.
Jackson, Carter y yo recorrimos la estación para revisar los filtros de aire y el estado del sistema. Cada paso se acompañaba de crujidos y ecos lejanos. Yo intenté no pensar en las miradas que nos seguían desde los túneles de abajo. Al mediodía, Rayleigh ordenó una reunión de seguimiento. Gritó órdenes, exigiendo claridad y presionando a los ingenieros para que hicieran algo viable. Nosotros tenemos que tomar el control, maldita sea, no solo reaccionar ante esto, dijo él. Maya, cansada pero decidida, le replicó. Primero necesitamos conocimiento. Cada vez que presionamos esto, reacciona con más fuerza. Las señales son instrucciones, dijo. Ambos tenían razón, y ambos eran demasiado orgullosos como para ceder. Después, mientras el resto de la tripulación discutía y sudaba con los procedimientos, yo me escabullí al observatorio. La vista de Marte desde arriba siempre me tranquilizaba. Esos planos interminables eran como una herida tan vieja que ya no sangraba. Pero esta noche, una luz azul se filtraba por las grietas del cráter tan cerca de donde estábamos. La constelación de 5 ciudades brillaba tenuemente en la superficie, marcando el terreno con patrones imposibles. Fue entonces cuando la voz de Carter resonó por mis auriculares, tan nervioso y débil. ¿También lo ven desde ahí arriba?, dijo. Sí, así es. Tragué saliva. Las líneas de la ciudad brillaban, y luego vino el caos. La estática se elevaba por todos los altavoces, y los paneles tallados en nuestra bóveda de carga se movían con un pulso. Al caer la tarde, Maya trazó las secuencias. Había una cuenta regresiva oculta en el sonido. Era una recursión en los planos. Cada pico en la señal se alineaba con un nuevo temblor bajo la catedral. Rayleigh corrió a la plataforma de la brecha y gritó con calma. ¿Estamos a punto de perder la integridad estructural?, preguntó. Jackson estaba ahí con los sensores sincronizados. La roca tembló, pero la brecha resistió. Creemos que lo que sea que esté ahí abajo intenta abrir algo, murmuró Jackson con el sudor cayéndole por la sien. Un lejano chirrido metálico resonó a través del suelo, seguido de una ráfaga de luz azul en el pasillo. Carter, que había estado más cerca, se tambaleó hacia atrás con la mirada perdida. ¡Oh no! Está en mi cabeza. Tengo los patrones y espirales interminables aquí, él balbuceó. Entonces Maya corrió a su lado a auxiliarlo. Por favor, quédate con nosotros, Carter. Levantó la vista asustada, pero intentando disimularlo. Las luces del campo de visión Teza parpadearon, pero no se apagaron. Maya ordenó a todos que se pusieran los trajes por precaución. No debe ahí haber nadie con ropa suave, dijo. Por si acaso baja la presión o se desplaza la brecha. Terminó de hablar. Reunidos en la sala principal nos pusimos los cascos, nos abrochamos los precintos, apretando los hombros. Yo luché contra un miedo insoportable, preparado para la catástrofe. Maya leyó las señales con voz firme. Si es inteligencia, nos está hablando ahora, no por casualidad, dijo, pero Rayleigh decidió que quería acción. Lideró un equipo abajo. Si esa cosa se abre paso, quiero que lo vigilen y lo aniquilen. No estamos solos, señores, espetó él. Esta vez íbamos todos. En el protocolo para el primer contacto bajamos en grupo al foso y el camino era muy estrecho. El aire se secó y se volvió metálico. Algo había cambiado en la atmósfera. Un cambio de equilibrio, como si la presión misma se doblegara ante el zumbido de abajo, no solo la gravedad. La estructura ahora brillaba. Habían vetas azules plateadas recorriendo la base, líneas retorcidas que se expandían en redes fractales. La carcasa en su base vibraba con cada nueva onda proveniente de los altavoces de la estación, con una sincronía que me dejó totalmente helado. Casi podía sentirlo observando, calculando. El instrumento de Jackson pitó más rápido, más y más. Estaba aumentando su potencia. Ahora Carter se tambaleó luchando por mantener la concentración. Se llevó una mano a la visera. Parece un recuerdo o tal vez una transmisión. Maya se acercó ahí y puso una mano enguantada sobre la superficie y luego se hizo un silencio absoluto. El armazón se quebró y luego brotó polvo y luz. Los diagramas de la ciudad en los muros de la catedral se expandieron y comenzaron a fusionarse.
fluyendo como proyecciones digitales vivas y mutables. Algo ahora encajó en mi mente, una intuición más que comprensión. No eran instrucciones para construir, eran advertencias, guiones para la contención, planos, no para construir, sino para mantener algo afuera o tal vez adentro como prisión. De repente, una voz profunda resonó en la cámara. No tenía lenguaje, ni siquiera hubo palabras, sino una orden de presencia. El aire vibró mientras las espirales brillaban una última vez en un azul abrasador. Todos retrocedimos tambaleándonos. Yo me apoyé en el pilar con los brazos temblorosos. ¡Maya! ¿Qué es esto?, grité. Ella logró mantenerse en pie, pero parecía conmocionada, y el reflejo de algo antiguo resonó en sus ojos. Detrás de nosotros el caparazón se cerró, endureciéndose con un brillo vidrioso. Maya nos miró fijamente, con el rostro pálido y sombrío. «Tenemos que salir ya, ahora. Esto nunca fue una puerta, es una señal de advertencia y no debimos abrirla. Debemos mantenerla cerrada por este prisionero», dijo mientras nos apresurábamos a regresar a la salida, con el zumbido haciéndose más fuerte, convirtiéndose en un alarido detrás de nosotros. El beco se silenció al salir a la superficie. Todos jadeamos de alivio, helados por la convicción de que algo primordial finalmente había comenzado a despertar de verdad abajo. Cuando el aullido se desvaneció y el silencio regresó, yo intenté convencerme de que habíamos superado lo que fuera que despertara ahí abajo, pero la visión tesa se sentía diferente después de la brecha. El frío en el aire era intenso, y el polvo marciano no dejaba de arañar el escudo exterior. En el interior el zumbido se retiró dejando un silencio extraño y antinatural como a la espera del siguiente movimiento. La tripulación se reunió en nuestro comedor comunitario, temerosos de separarse. Maya llevaba una hora sin poder hablar, absorta en la pantalla de su computadora, repasando las últimas señales y las grabaciones de la cámara. Carter, en cambio, se desplomó junto a la ventana, con la mirada vidriosa hablando sobre estas extrañas figuras. Rayleigh caminaba de un lado a otro haciéndole preguntas a Jackson, con las manchas de sudor oscureciéndole el cuello. El informe de Jackson no era más que puras malas noticias. Los patrones en la superficie de la estación, esas venas azules, cambiaban cada hora. Parecía como si algo nos estuviera mapeando, descubriendo nuestras limitaciones. Yo miro a Maya buscando alguna esperanza en su silencio, pero observaba las pantallas con ellos, con la ansiedad en aumento. Cada vez que aparecían nuevos planos, las formas de la ciudad se deformaban y se fragmentaban, volviéndose más intrincadas. El propio suelo marciano se desplomaba, dejando al descubierto nuevos anillos y espirales que brillaban incluso bajo la espesa capa de polvo. No era erosión natural. Algo dentro de la corteza se estaba expandiendo. Los mandos volvieron a gritar. Sus voces eran tensas e impacientes. La contención ahora era la prioridad. No habían más ondas. Debíamos transmitir todos los cambios. Ante esto, Maya no se molestó en responder. Bajó el volumen y llamó al grupo principal para que se acercara. «Estamos moviendo el armazón. Esto es un riesgo, pero necesita alejarse de la estructura», dijo. Juntos nos pusimos los trajes. Carter, inusualmente intranquilo, iba en la retaguardia, mientras Rayleigh y yo ayudábamos a Jackson a maniobrar la pesada caja de cristal, con cada paso resonando. Todas las luces parpadearon mientras transferíamos la carcasa al laboratorio superior. Una vez sellada en un gabinete reforzado, Maya comenzó la siguiente fase. «Ajusten los sensores de la estación para captar ondas sísmicas profundas». Fue entonces cuando las cosas se pusieron raras. La presión del aire bajó con una lenta y opresiva molestia en el pecho. El zumbido ya no regresó, pero lo sentí de todos modos, recorriendo todos mis huesos. Carter se llevó una mano al costado del casco, respirando con dificultad. Jackson soltó maldiciones, molesto por los repentinos fallos en la señal de su monitor. Maya observaba sus pantallas sísmicas con los dedos sobre gráficos y tablas. Se está comunicando de nuevo, no con la radio ni con la luz, con algo más, un campo. Quizás intenta que respondamos.
murmuró. Rayleigh no se lo creyó. Dijiste que era una advertencia, así que si respondemos, ¿no se resistirá con más fuerza?, dijo. Entonces Maya se encogió de hombros cansada. Si no respondemos, seguimos en peligro. Darle el Arcas no lo silenciará para siempre. Esa noche Jackson y yo nos turnamos para monitorear la brecha con el algoritmo de Maya. Habían espirales azules que se alejaban cada hora de este pozo, dibujando curvas en las colinas cubiertas de maleza alrededor de la vista Theta. Seguridad selló las entradas e incluso colocó vigías, aunque nadie quería salir. Carter finalmente estalló, incorporándose de golpe en medio del caos. Vi algo a través del cristal. No solo luz, formas y movimiento, sino algo que me miraba fijamente. Sé que él sabía que yo estaba ahí, dijo. Sus manos temblaban, chapoteando en su taza. Nadie quería responder, y una sensación de vulnerabilidad nos invadió, incluso a Rayleigh, siempre impetuoso. Él apartó la mirada por un largo instante. A las 2 de la mañana, el sistema sísmico de Maya activó una nueva alerta. Era un pulso constante como pasos, resonando desde abajo. No era equipo de minería, era algo más profundo y repetido acercándose, y las luces parpadeaban en lo alto. Los sensores de la superficie se activaron, midiendo un aumento repentino de actividad a nuestro alrededor. Las estaciones fuera de la brecha informaron que sus transmisiones fallaban. Las marcas azules brillaban incluso bajo el suelo. Eran como líneas que atravesaban la arena y la piedra. Entonces Maya dio la orden. Empaquen el equipo mínimo y prepárense para el cierre de la estación. Jackson se agachó frente a los monitores mientras Rayleigh revisaba los sellos y las luces de seguridad del laboratorio. Algo enorme subía desde abajo. Podíamos sentirlo en las paredes de la estación, en cómo la gravedad parecía más tenue, en cómo incluso nuestra propia respiración se volvía irregular, y de repente la sala de control estalló. Las alarmas sonaron, espirales azules destellaron en todas las pantallas, y Carter casi se desplomó al sentir una oleada de vértigo. Yo corrí por el pasillo, agarré el botiquín y me apoyé contra una puerta cortafuegos mientras la voz de Maya resonaba por el intercomunicador. ¡Maldita sea, no estamos solos! ¡Todos al salón principal! ¡Vamos, dejen todo! A trompicones, entre la neblina y el humo eléctrico, toda la tripulación se apiñó justo fuera de las puertas del laboratorio. El suelo tembló. Las siluetas de la ciudad proyectadas en el techo de la catedral se volvieron de un azul eléctrico, girando y dividiéndose, desvaneciéndose y luego recomponiéndose como nuevas estructuras. Parecía como si Marte mismo estuviera destrozando su propia historia. Entonces, por un instante de insomnio, todo quedó en silencio. Las puertas de la brecha se estremecieron, el metal crujió. Las luces se apagaron y luego brillaron con más intensidad. Entonces hubo una nota grave, casi inaudible. Nos resonó hasta en los huesos. Maya me agarró del brazo con el rostro mortalmente serio. Si los planos siguen cambiando, nada de lo que hagamos importará. Tenemos que salir o sellar la brecha para siempre, dijo, y la mirada de Rayleigh era hueca. Si lo sellamos, ¿esa cosa se quedará ahí adentro? Pero Maya negó con la cabeza. No puedo prometerlo, pero tenemos que intentarlo. Fuera de la estación, las señales azules empezaron a moverse un campo más profundo, marcando el terreno. Habían formas como pirámides y torres brotando del polvo distante en patrones solo visibles bajo el resplandor alienígena. Y mientras el amanecer amenazaba el horizonte marciano, sentí la profunda certeza de que, fuera cual fuese la inteligencia ancestral que habíamos perturbado, estaba despierta. Todo lo estaba cambiando y no había terminado. La primera luz del día, tras el aterrizaje de las señales en la superficie, no se parecía nada a ninguna mañana anterior. Ante la vista, el escudo de Theta proyectaba extraños patrones en el suelo, rayas azules que se retorcían en los pálidos rayos del sol. Y la tripulación flotaba en un silencio incómodo. El aire ahora estaba cargado de horror y la certeza de que habíamos ido demasiado lejos. Afuera, el horizonte estaba marcado por símbolos brillantes, líneas intrincadas que se movían con el polvo que cubría la tierra.
Las formas ahora parecían más que ciudades, parecían límites, tal vez marcadores destinados a advertir o repeler. Maya se acurrucó con Jackson y conmigo sobre un mapa improvisado, trazando los nuevos símbolos que proyectaban nuestros instrumentos. Negó con la cabeza, apretando los labios. Se replican más rápido, creo que son barreras o quizás jaulas. Ella hundió los dedos temblorosos en sus notas buscando una conexión. Carter estaba sentado cerca, frotándose las sienes con la mirada perdida. Se había quejado toda la mañana de dolores de cabeza intermitentes y recuerdos que afloraban en lugares extraños, momentos de lucidez que chocaban con algo desconocido. Era como si hubiera vivido otra vida o recordado sueños que no eran totalmente suyos. Entonces, Riley entró en la habitación con un rifle colgado a la espalda, un gesto puramente reconfortante. «Quiero un escaneo perimetral. Si sale algo, necesito saberlo antes de que perdamos otra hora», ladró. Riley, sin duda, odiaba estar indefenso, así que se aferró a la orden como si la ira pudiera protegerlo. Salí con Jackson, el viento cortaba incluso a través de nuestros trajes. El polvo marciano se arremolinaba, pero cuando apunté mi linterna al suelo, surgieron líneas azules, frescas e interrumpidas, cortando la tierra con una maestría que denotaba propósito. Más allá se alzaban pirámides dentadas, hechas de metal, roca vítrea, brillando con tonos antinaturales bajo la tenue luz del sol. Ahora mismo mi calma se quebró, la voz de Maya se tensó. «Permanezcan aquí juntos. Si se sienten extraños, regresen», dijo. Jackson siguió escaneando y su dispositivo emitía pitidos a medida que nos acercábamos a la pirámide más cercana. Los símbolos se extendían por sus lados, convergiendo en la punta, y Jackson se detuvo bruscamente y señaló hacia arriba. «Esa luz no es reflejada, se transmite. Hay un pulso ahí, una frecuencia. Parece que está hablando con algo subterráneo», dijo. Al regresar, Carter estaba doblado en el pasillo con la mirada perdida. Está en todas partes. Él quiere consumirnos», susurró. «Las ciudades, las señales, casi puedo escuchar sus palabras, pero no las entiendo», dijo. Maya le dio agua y se sentó junto con él, intentando descifrar los patrones que recorrían su computadora. Se giró hacia mí con el rostro más pálido que antes. «Ahora necesitamos bloquear las frecuencias, blindar el laboratorio por completo. Si nos están alcanzando, quizás podemos ralentizarlo. Revestiremos el laboratorio con barreras improvisadas, láminas de metal, vidrio estratificado, cualquier cosa conductora». Entonces, las señales se atenuaron ligeramente, pero no lo suficiente como para sofocar esa presencia que se infiltraba en nuestras cabezas. A veces, Carter hablaba en voz baja en otro idioma, con sílabas difuminándose. Jackson mapeaba patrones de interferencia de ondas, y Riley rondaba el lugar con la pistola en la mano. Era alrededor del mediodía cuando una transmisión llegó a todas las consolas. Era como estática, con palabras confusas, pero una frase brilló en una escritura antigua e inexplicablemente en un inglés confuso. «Quédense ahí, no vayan, la brecha no es suya. Ustedes humanos no lo entienden». El mensaje se desvaneció tan repentinamente como llegó. Maya apretó la mandíbula. «Intenta contenernos, no quiere que nos vayamos, no quiere que lo que esté abajo escape», dijo ella. Jackson y yo analizamos los datos buscando estrategias de escape, pero las barreras ya eran casi visibles. Habían campos estáticos en cada panel exterior. Habían arcos azules brillantes que pulsaban cada vez que alguien se acercaba a una ventana o trampilla. Sin previo aviso, Carter cayó de rodillas, tapándose los oídos con las manos. Corrí hacia él intentando calmarlo. Oye, ¿qué pasa, Carter? ¿Escuchas algo?», le pregunté. Le costaba hablar con la voz entrecortada. «No son solo señales. Me muestra cosas, imágenes y lugares, rostros que yo nunca he visto. Él quiere que yo los vea», dijo. Ahora Maya se estaba acercando, sopesando la compasión y la preocupación. «Si no hacemos algo pronto, corremos el riesgo de convertirnos en parte de su sistema. Nos usa como repetidores, transmitiendo a través de nuestros pensamientos», dijo.
Afuera, las tormentas de polvo comenzaban a remolinarse en espirales estrechas y antinaturales. Se apiñaban contra la estación rítmicamente, repitiendo el zumbido de días atrás. Rayleigh y Jackson se pusieron a reforzar las esclusas y las escotillas. Maya y yo nos centramos en bloquear más transmisiones. Cada onda que pulsaba desde abajo amenazaba con sobrecargar los sistemas de laboratorio. Era como si el sitio fuera ahora un punto de apoyo. La antigua conciencia usaba nuestra base como un nodo en una red olvidada. Más tarde, el suelo se movió, provocando temblores a través del hormigón y el acero. Las pantallas mostraban imágenes de nuevos planos de la ciudad que se construían cada vez más lejos de nuestro sitio, formando un anillo que serpenteaba alrededor de las llanuras marcianas y las colinas distantes. Los cálculos de Maya indicaban que la expansión era exponencial. En cuestión de horas, los patrones rodearían toda la región, y Rayleigh nos reunió. No tenemos rescate, nadie viene. O sellamos la brecha y nos arriesgamos a quedar atrapados, o la abrimos por completo y dejamos que lo que está ahí abajo decida nuestro destino, dijo él. Maya no estaba lista para elegir. Si la abrimos, podemos dejarla salir, y si la sellamos, nos convertimos en el mensaje, la última línea de defensa, dijo ella. Jackson ofreció una solución sombría. Quizás debemos enviar un mensaje a la Tierra, advertirles, aunque sea demasiado tarde para nosotros. Yo me encontré accediendo, sintiendo la antigua presencia enroscándose en mi cabeza, mostrándome visiones, planos infinitos, surgiendo en mundos áridos, espirales dibujados a la luz de las estrellas. Y nosotros enviamos el mensaje, muy breve y desesperado, codificado por si la señal contenía algo más de lo que pretendíamos, y la noche se cernió sobre nosotros con el aire casi metálico. El zumbido nunca regresó con toda su fuerza, pero ahora era algo más profundo. Era un tipo de sentido no escuchado. Carter se sumió en todas sus ensoñaciones, hablando con fragmentos entrecortados, a veces descubriendo paisajes más allá de Marte. Maya me tomó de la mano en la oscuridad y me susurró: ahora nosotros no somos exploradores, amigo. Solo somos el siguiente plano. Lo que suceda a continuación lo reescribirá todo. Nos hemos convertido en lo que la brecha requería, dijo ella. Y en algún lugar profundo, mientras los patrones alcanzaban su anillo final, Marte esperaba para mostrarnos el costo del descubrimiento. El anillo de planos se completó horas antes del amanecer. Para entonces la visión Theta era más una tumba que un puesto de avanzada. Cada pantalla en silencio, cada llamada de ayuda respondía por silencio. El polvo se arremolinaba alrededor de nuestra cúpula con tanta densidad que a veces el exterior parecía menos rojo que morado amoratado. El viejo horizonte se ocultaba tras señales arremolinadas y una arquitectura extraña que brillaba en esos colores incómodos. Jackson ya no había dormido en 2 días, con la mirada hundida y las palabras cada vez más lentas. Carter oscilaba entre la lucidez y el trance. A veces murmuraba números, a veces describiendo enormes formas de fuego que encontrábamos dibujados en la tierra exterior, grabadas con precisión matemática por una fuerza invisible. Rayleigh estaba nervioso, recorriendo el perímetro, tocando el bronce y los pernos como si en cualquier momento pudieran romperse o doblarse. Maya se centró en sus pantallas, colocando nuevos amortiguadores de señal, añadiendo medida tras medida desesperada, intentando evitar que algo antiguo se abriera paso. Al amanecer nos reunimos para lo que pareció un último consejo. Maya nos mostró las nuevas lecturas. Eran arcos azules que conectaban las pirámides y las torres en espiral, todas irradiando hacia la brecha. Todo el área es ahora una interfaz activa, ella declaró. Por eso Carter ve números, por eso nuestro equipo falla. Marte no solo nos transmite información, sino que nos utiliza como parte de su sistema. Nadie discutió. Habíamos superado las preguntas. El zumbido había desaparecido, reemplazado por presión y una sensación de que cada respiración nos arrastraba más profundamente hacia el proceso que había comenzado. Desde la escotilla exterior, Rayleigh observaba sombras parpadear en la cima de la pirámide más cercana. El metal se tensaba de forma extraña,
y los extraños símbolos pulsaban y se desvanecían a intervalos. Yo sigo esperando a que algo se abra paso. No nos iremos hasta que hagamos algo con la brecha, admitió con voz quebradiza. Y luego Maya le contestó muy determinantemente: debemos hacer algo pronto, sellarla. Jackson finalmente rompió su silencio. ¿Y si no se supone que debemos sellar nada? ¿Y si todo esto, con las marcas, las transmisiones y las visiones, son instrucciones para construir algo? Una llave o una cerradura para que lo que aguarda allá abajo. Observé el diagrama de la ciudad en el mapa de la estación. Las líneas habían cambiado de nuevo. Ahora se trazaban a través de los continentes. Era un patrón en expansión que casi igualaba la tectónica de la Tierra si girabas el globo correctamente. Entonces se me erizó la cabeza. ¿Cómo podía algo enterrado aquí saber tanto? Carter, con la mirada perdida y loca, empezó a hablar en voz baja y tensa. No quiere que nos escondamos de él. Cuanto más intentemos sellarlo, más claro se vuelve el patrón. Las formas quieren que terminemos el anillo, dijo él, a lo que Rayleigh gruñó, con una antorcha en mano. ¿Y si lo terminamos, saldrá algo? Maya se giró con el rostro ensombrecido por la luz azul. O quizás necesite todas las piezas en su lugar solo para hablar. Tal vez espere a los constructores. De repente, todas las consolas cobraron vida, con símbolos desplazándose y formas de onda parpadeando, con mensajes cifrados inundando la pantalla. El lenguaje era a la vez familiar y muy extraño. Habían fragmentos de código que se mezclaban con lo que parecían datos orbitales, planos urbanos archivados e incluso secuencias genéticas de muestras de suelo marciano. La estación parecía menos un puesto de investigación y más un centro de operaciones. Una vieja radio crepitaba en un idioma que seguro tiene sentido, pero no lograba traducir. Jackson se abalanzó sobre la consola principal, se esforzó frenéticamente por detener la señal, pero esta solo se extendió a los paneles de respaldo e incluso a las luces de la enfermería. Carter gritó y se dobló agarrándose la frente. ¡Hay algo ahí adentro! No son palabras, ni planes, ni recuerdos, puedo sentirlo crecer. Es algo gigantesco. Maya entró en acción arrastrando a Carter lejos del escritorio central, mientras Rayleigh y yo desactivábamos los interruptores, pero nada atenuó la vibración. Vibraba a través de nuestros huesos, un ritmo que parecía respirar y palpitar. Yo logré anular la señal de comando de la estación activando un bloqueo manual. Las puertas se cerraron de golpe. El polvo se apiñaba contra las ventanas y formaba gruesas olas con bordes azules. Jackson se apartó de la consola con el sudor corriéndole por la cara. No podemos luchar así. Lo que quiera pasar no está aquí para negociar. Maya asintió con tristeza. Nadie en la Tierra va a ayudarnos. Nuestro mensaje fue bloqueado. La transmisión fue redirigida en bucle. No hay forma de avisarle a nadie, dijo. En ese preciso instante mi tableta emitió un pitido, mostrando imágenes del suelo. A medida que cambiaban los símbolos del perímetro, se desarrollaban nuevos diagramas en espiral. Las siluetas de la ciudad comenzaban a disolverse, reemplazadas por letras, glifos alienígenas que se fusionaban y se fracturaban en la arena marciana. El polvo zumbaba mientras formas que no tenían nada de sentido tomaban forma, y luego empezaban a parecerse a rostros familiares. Personas que antes conocía se transformaban en algo distinto, como si el recuerdo de mi hogar estuviera siendo reescrito por lo que vivía abajo. Carter entonces se convulsionó. Su voz estaba resonando por el pasillo. Si terminan el anillo se revelará. Si rompen el patrón llegará más lejos. Y Rayleigh, sin opciones, se giró hacia mí. ¿Qué hacemos? Maya respiró hondo. Completaremos el circuito, ¿qué no es obvio?, dijo ella. Y Jackson, con manos temblorosas, asintió a regañadientes. Quizás sea la única manera de hablar con él y de comprenderlo. Trabajando juntos, tomamos lo que nos queda de equipo y debemos avanzar hacia la brecha, dijo ella. El polvo cedió con facilidad y los símbolos brillaron bajo nuestros pies. En el perímetro, Maya trazó el arco final conectando los espirales con cuidado, con cada movimiento deliberado, casi reverente. Al completarse, el silencio se abatió sobre nosotros. El cielo cambió, los colores se desvanecieron.
Las pirámides y las torres se hundieron apenas 1 centímetro y la luz azul corría por canales como si la sangre volviera a la piedra. Todo en la estación con una nitidez perfecta. En la pantalla principal se formó una imagen, un mapa de Marte con 5 ciudades brillando en rojo y en el centro había una espiral. En su interior se desplegaba una forma inmensa, alienígena y muy hermosa. Una entidad construida a partir de la memoria y los patrones, que no estaba viva ni muerta, sino más antigua que el tiempo. El trance de Carter finalmente se rompió. Él se desplomó en los brazos de Maya. Riley se desplomó contra la escotilla, sin aliento, y Jackson me miró a los ojos. «Abriremos la puerta», dijo Jackson. Maya observó la forma en que se transformaba, con lágrimas en los ojos. «Ahora descubriremos qué quiere», dijo ella. Y no había escapatoria, ya no había vuelta atrás. Nos habíamos convertido en parte de la antigua voluntad del planeta rojo, participantes del patrón que comenzó mucho antes que se imaginara la primera ciudad. La última espiral se completó, el silencio se envolvió más denso que nunca, y la visión Tethas se convirtió en el epicentro, fría y zumbando con energía latente. Cada pared temblaba como si contuviera una avalancha de significado. Nuestras pantallas brillaban con formas cambiantes. La entidad tan antigua, tan implacable, se extendía por cada panel, cada reflejo, trazando sombras en el polvo. El desierto rojo exterior brillaba con constelaciones imposibles, anillos de pirámides y agujas que se movían como si se inclinara ante algo más antiguo que el planeta mismo. Maya estabilizó a Carter, quien estaba pálido pero lúcido ahora, con la mirada vacía fija en el patrón que se movía sobre su cabeza. Riley, en cambio, por una vez mantuvo la mano alejada de su arma. Jackson estaba desplomado en una silla, jadeando, mientras su mente intentaba descifrar lo que acababa de ver. La forma de la entidad eran espirales azules fluidas, con arcos cristalinos y fragmentos de cuadrículas urbanas disolviéndose, flotando en las pantallas de la estación, flotando en silencio antes de comenzar a latir. Cada ciclo apuntaba por una nueva vibrante y grave que sacudía el polvo del techo. Las imágenes parpadeaban en los paneles. Era un recuerdo de la Tierra vista desde el espacio. Los contornos de las ciudades estaban trazados con luz antigua. Habían rostros representados en glifos que se fundían en símbolos. Maya fue la primera en extender la mano, con voz temblorosa pero clara. «¿Qué quieren de nosotros?». En la pantalla más grande se formó una visión. La piedra marciana dio paso a túneles bajo esta arquitectura. Habían vastas galerías talladas con los mismos símbolos que danzaban en nuestras mentes, serpenteando más profundamente, en espiral, hacia una bóveda central, con breves destellos. Habían figuras alienígenas moviéndose entre el polvo, cada una cargando fragmentos azules, ensamblando lo que parecían ser puertas de la memoria, llenando toda la galería. El mensaje era más presencia que palabras. Era una oleada de comprensión inundando nuestros pensamientos. El patrón en el polvo se agudizó. Riley examinó las lecturas. «Presiones en aumento bajo la brecha. Es como si algo estuviera ascendiendo, pero no es sólido, casi como una vibración», dijo Riley. De repente, el suelo bajo nuestros pies vibró, y el suelo de la catedral, 20 metros más abajo, se partió al surgir una luz azul. Por un instante, entonces, la entidad se manifestó. Era una silueta imponente formada por nodos en espiral, brazos tejidos con símbolos y recuerdos, y ojos profundos con pozos de matemáticas silenciosas. Nosotros nos quedamos paralizados. Una parte de nosotros quería hincarse, otra correr. La presencia se esparció por nuestros cuerpos, con cada célula temblando, y Carter gimió. Los nudillos de Maya palidecieron. Riley retrocedió medio paso, incapaz de apartar la mirada. Estaba hablando no con un lenguaje, sino con comprensión, una descarga de contexto perdida y propósito. Las 5 ciudades habían sido cartografiadas no para ser conquistadas, sino para el recuerdo. Fue un fracaso, y las espirales eran límites, no para mantenernos fuera, sino para contener algo mucho más antiguo, más destructivo, apocalíptico y atrapado dentro de Marte. Habíamos activado un sistema destinado a sostener, registrar y no a liberar.
Entonces, la voz de mi compañero Jackson se quebró. Somos los ecos, no constructores, somos testigos, ni nada más ni nada menos que eso. Entonces la entidad cambió y sentimos el dolor del infinito. Habían epopeyas perdidas, civilizaciones sepultadas. Éramos los supervivientes desesperados por contención en todos los mundos. Los planos palpitaban con tristeza y advertencia, llorando. Carter jadeó mientras las lágrimas le surcaban las mejillas. Nos ruega que recordemos, que mantengamos intactos los límites. Maya se tambaleó aferrándose al borde de su escritorio. Tantas veces han intentado los mismos errores. Su voz apagó mientras las imágenes abrumaban la narración. Habían ciudades desmoronándose, olas de luz barriendo los estratos marcianos, la historia de la humanidad escrita y no escrita en espirales de código y ruina. La visión de la entidad surgió con una explosión sombría de posibilidades finales. Si los límites flaquean, lo que hay adentro escapa. No será un monstruo, sino la entropía manifestada. Carter susurró temblando. Esto no será una amenaza, es el final que se desmorona cuando el patrón falla, dijo finalmente, y Rayleigh apretó la mandíbula. ¿Cómo vamos a arreglarlo? ¿Cómo restauraremos esta cerradura? Las formas en el polvo cambiaron y las espirales se profundizaron, dijo. Entonces había una interfaz, una elección. Nuestras mentes se llenaron de caminos, oportunidades para sellar, romper y recablear. Jackson nos guió con sus dedos, recorriendo rápidamente los últimos controles, conectando los nuevos planos en perfecta simetría en el escáner de esta estructura. Maya calibró los campos de energía. Carter recitó fórmulas alienígenas, sílabas que se arrastraban como aliento en el aire frío. Rayleigh vigilaba buscando con la vista amenazas que pudieran surgir desde abajo, pero ninguna apareció. Ahora afuera la tormenta de polvo se calmó. Los símbolos se desvanecieron con estática. La piedra marciana se selló con solemne resolución, y bajo nosotros el agujero se retraía. La luz azul pulsaba con los patrones estabilizándose. Trabajamos juntos, y las horas transcurrían en un silencio fracturado, con cada movimiento guiado por esa memoria cósmica. Al amanecer, la visión Zeta brilló suavemente, y ninguna entidad pareció en las pantallas. En cambio, la espiral final se fijó en su lugar, mostrando un anillo completo y contenido muy estable. La sensación de presencia cósmica se desvaneció, reemplazada por un silencio como nunca antes habíamos conocido. Maya se desplomó contra la pared, y Carter dormía a su lado. Jackson se secó el sudor de la frente. Rayleigh por fin se sentó por primera vez en días. Habíamos sobrevivido, no derrotando lo que Marte albergaba, sino comprendiendo y reparando lo que debía mantenerse intacto. La historia una vez más nos trascendía, con un ciclo de creación y contención, memoria y advertencia. Nuestra parte ya había terminado, pero las espirales permanecerían esperando, susurrando a través de la piedra a quien viniera después. Yo observé el amanecer afuera. El polvo se estaba sentando sobre los símbolos que ahora eran marcadores, y me pregunté si alguien en algún lugar podría comprender realmente lo que había sucedido, o si la historia solo comenzaría de nuevo cuando la siguiente voz hiciera la pregunta equivocada, bajo la superficie de un mundo silencioso. Pasaron semanas desde que se restableció la contención, pero la visión Zeta nunca volvió a ser normal. Las tormentas de polvo reanudaron su antigua marcha, arrastrándose por el paisaje, sepultando símbolos bajo las dunas movedizas. La tripulación operaba en un cauteloso silencio. Cada acción se ralentizaba por el recuerdo y el peso de lo que habíamos hecho. Maya se retiró a sus aposentos, pasando largas horas contemplando el horizonte marciano. Las espirales azules se desvanecieron, dejando cicatrices en la piedra que solo brillaban con la luz adecuada, y Carter recuperó las fuerzas poco a poco, pero a veces se detenía en el desorden, trazando con las yemas de los dedos patrones invisibles sobre la mesa, como si buscara algo más que comida o consuelo. Jackson empezó a archivarlo todo, mapas, grabaciones, incluso esquemas de las señales de entidad, desesperado por asegurar que no perdiéramos la historia por culpa de la burocracia o el miedo.
Riley parecía cambiado, menos agresivo y más reflexivo. El arma rara vez se separaba de su cinturón, pero ahora parecía más una señal de seguridad que de estar listo para la violencia. Algunas mañanas me atrapaba en el pasillo, con la mirada perdida, preguntándome si creía que alguno de nosotros podía explicar lo que habíamos vivido sin parecer un loco. Finalmente llegaron órdenes de la Tierra. Fue el lenguaje estándar sobre revisiones de seguridad, protocolos de misión y solicitudes de datos clasificados. Nada reconocía que Marte nos había hablado, ni que nos habíamos conversado con algo que recordaba una época anterior a nuestra especie, dibujando mapas o construyendo ciudades. Maya redactó nuestro informe final con cuidado, con cautela, dejando suficiente ambigüedad para que la siguiente tripulación no entrara a ciegas. Hubo noches en las que yo sentí la entidad observando, menos una presencia que un eco frío, como el recuerdo de la infancia, distante e inalterable. Me preguntaba si la contención realmente significaba seguridad o simplemente le daba al mundo más tiempo antes de que alguien más desprendiera la corteza marciana. A veces se colaban sueños, rostros desconocidos, vastas espirales azules que se extendían a través del vacío, e indicios de civilizaciones perdidas, no por la malicia, sino por el recuerdo. La visión Theta continuó. Era un monumento a la curiosidad y la precaución. Reparamos la brecha, sellamos la catedral y cerramos la galería. Maya colocó señales de advertencia más allá. Eran símbolos sencillos que cualquiera podía leer. Creo que si otro equipo llegaba hasta aquí merecía una oportunidad. Algo así como cruza la línea o date la vuelta. En mi última noche antes del traslado me quedé junto a la vieja brecha mientras el polvo se remolinaba en tenues arcos azules. Yo susurré gracias o tal vez una disculpa a la piedra, sin saber qué significado importaba más. La superficie ahora parecía inalterada, pero el aire vibraba con una promesa latente. Marte esperaba como siempre, fría y silenciosa, a que otra pregunta calara hondo y encontrara una respuesta. Cuando el transbordador se alejó, la visión Theta se redujo a un punto, desapareciendo en una neblina roja. Yo me pregunté si las espirales se desvanecerían por completo, o si volverían a la vida mucho después de que nuestras huellas se hubieran borrado. Quizás algún otro explorador, en otro día, se plantaría en el polvo, sin preparación y voluntad, y se convertiría en el próximo testigo de la antigua historia de Marte. Y si alguna vez escuchas un zumbido en la oscuridad o ves una espiral donde no debería haberla, recuerda que algunas puertas se construyeron no para abrirse o cerrarse, sino para recordarnos que nuestras preguntas siempre se encontrarán con el silencio del tiempo. Cambio y fuera. Welcome, stranger. We have not met before. We are Repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content. You can use our music.